Hola comunidad, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un pequeño análisis de la reforma laboral ya aprobada por senadores y diputados. No soy abogado, con lo cual mi análisis va a ser un poco más aplicable, cómo esto modifica las relaciones laborales, o por lo menos entiendo yo que modifican. ¿Qué venía pasando en la oficina de recursos humanos cuando hay un conflicto laboral, cuando interviene el sindicato y cuando las cuestiones más duras de la legislación entran a charlar y conversar entre las partes en una relación laboral? Es importante entender que lo que cambia fuertemente es la esencia de la ley, qué es lo que busca y qué función tiene dentro de una relación laboral. Hasta acá la ley venía siendo proteccionista, donde daba por hecho de que una de las partes tenía mucho poder o mayor poder respecto a la otra parte, y ahora la relación empieza a ser, o la ley intenta ser mucho más, donde prioriza las voluntades de las partes. La realidad es que esto venía siendo así ya. Las relaciones laborales eran de mucho más acuerdos entre partes de lo que la ley preveía como cuestiones prioritarias. Entonces, de esa manera, esto tiende a ser una evolución para la ley porque empieza a mostrar cosas que sí pasaban en la realidad en una relación laboral. En ese sentido, el eje que venía teniendo la ley de contrato de trabajo es la desigualdad como premisa, ¿sí? Y ahora la ley lo que establece es una voluntad de partes bastante más equitativa, donde abre la posibilidad de que haya acuerdos individuales o acuerdos empresariales entre una sola empresa y sus empleados. Otra cosa que me parece muy importante es el enfoque. Lo que cambió es el enfoque. Hasta acá la ley era expansiva, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cualquier relación indirecta para la ley era una relación laboral directa. Ahora establece unos parámetros donde los trabajadores independientes pueden hasta inclusive tener colaboradores trabajando en la empresa. Y un punto que siempre fue muy conflictivo, el tema de la solidaridad. Como la solidaridad de la relación laboral de la empresa contratista no estaba regulado, o entiendo yo que no estaba regulado, o estaba como sujeta a interpretaciones, esa solidaridad muchas veces la empresa contratista la tenía que cubrir por toda la relación laboral de ese empleador con su empresa directa. Ahora se circunscribe, dirían los abogados, a solamente el tiempo en el que la empresa contrata a esa otra empresa prestadora de servicios. En este sentido, y siguiendo con las empresas que contratan empresas con sus colaboradores, la ley ahora establece que la simple expresión de determinar el vínculo es suficiente para que esa relación laboral entre las dos instituciones se corte sin requerir ningún tipo de indemnización. También establece de forma explícita la no dependencia de cuestiones jurídicas para las dos empresas que están relacionadas laboralmente, la contratada y la contratista. Y sí regula y establece un límite de hasta 3 colaboradores de manera autónomos, ¿sí? Y acá sí hace referencia a que la empresa no puede subdividir en distintas empresas y que no puede recontratar y recontratar para generar fraude. Respecto al periodo de prueba, lo que hace la ley es establecer las diferencias por tamaño de empresa. Con la empresa chiquita sigue todo igual, con 6 meses, a la mediana lo extiende a 8 meses y a la pequeña lo extiende a 12 meses. Claramente acá sigue esta restricción de no repetir, y acá es muy explícita cuando dice que la no registración
asume la renuncia del empleador del periodo de prueba. Una de las cuestiones más críticas para mí respecto a esto de modernización es que la ley no es tal así, no es tan moderna. Lo único que hace, que no es menor, pero que lo único que hace es establecer o blanquear algunas realidades que venían sucediendo. Por ejemplo, el tema de las vacaciones. La realidad operativa de unas vacaciones es que nadie da las vacaciones arbitrariamente, excepto en los lugares donde industrialmente o productivamente o funcionalmente así lo requieran, como por ejemplo una escuela. Una escuela cierra en enero y todos toman vacaciones en enero sin poder elegir otro momento. Pero las empresas que no paran o las empresas industriales que no cierran, esto genera siempre un montón de acuerdos. En general, y a los que no lo hacen se los recomiendo hacerlo, el empleador pone una planilla y dice, bueno, anótense los que quieren tomarse vacaciones semana a semana, con un mínimo de gente X, o a los sectores funcionales que no tienen productividad, tómense las vacaciones y no dejen el sector desatendido, los que atienden público, los que tienen que hacer turnos. Todo se hace en general de manera bastante más ordenada y acordada. Inclusive la repartición, la segmentación de las vacaciones. El que tiene 15 días y tiene hijos, en general se toma una semana en verano, una semana en invierno, o decide tomarse las 2 semanas. Siempre se fraccionan y siempre se fraccionan con un mínimo de 7 días. Esto, la ley me parece que lo único que hizo fue blanquear esta situación. Una gran oportunidad que se perdió esta ley es regular con un poco más de profundidad el teletrabajo. Lo único que dice la ley es que el empleador tiene la potestad de pedir volver a la presencialidad, pero acá hay un montón de aristas bastante más profundas para discutir y que entiendo yo que se perdió una gran oportunidad de hacerlo. Donde sí fueron bastante más profundos es la definición de las indemnizaciones, especialmente cuando se judicializa y cuando la voz del juez toma preponderancia. Cuando se judicializa un conflicto laboral, los abogados toman los grises de la ley, sumado a la tendencia de la legislación a que sea pro trabajador o que defienda o priorice la relación laboral ante todo, y todos esos grises pasan a ser sueldo. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que utiliza el vehículo de la empresa para el trabajo, ese vehículo es una herramienta de trabajo. Ahora, si el trabajador se lo lleva a la casa, es un beneficio. Entonces, en ese sentido, las empresas muchas veces acuerdan con sus empleados, che, en vez de venir acá a la planta o a la empresa a dejar el vehículo y irte a tu casa en colectivo con tu auto, quédate con el vehículo, anda a tu casa, mañana volvés a trabajar. Bueno, ese gris como es un beneficio, es parte del sueldo. Si te doy un teléfono, deja de ser una herramienta de trabajo, es un beneficio, y todas esas cuestiones eran sumatorias a la base de cálculo para la indemnización. Las propinas en los lugares donde se acostumbra, como por ejemplo el mundo gastronómico, todo el sinfín de cuestiones más no dinerarias sumaban a la indemnización. Los porcentajes de inflacionarios, ¿qué toma el juez para calcular la inflación cuando el despido o la desvinculación fue hace 6, 7 años atrás? Bueno, todas esas cuestiones hacían siempre, y el caso de Manaos, por ejemplo, es típico, cuando es muy difícil entender cómo se llegó a 800 millones de pesos de una indemnización de un trabajador de 10 años, cuando la indemnización por fallecimiento de un trabajador en un ámbito de trabajo
no excede los 200. Entonces, es muy difícil entender cómo se llegó a eso y está bien, me parece a mí, que la ley regule y pueda dar certeza a esas cuestiones. Después por ejemplo, una cuestión que es bastante cuestionada, que son las cuotas de la indemnización, sí lo establece la ley, pero solo cuando se judicializa, ¿sí? No lo puede decidir el empleador de manera unilateral. Es una decisión que le cabe a un juez. Y el empleador, de solicitarlo, debe justificarlo. Con el fondo de indemnización, lo que dice la ley es que el empleador va a poder elegir pagar la indemnización de manera normal como hasta ahora, puede requerir o sumarse a ese fondo para tener la plata disponible o lo puede pagar un seguro, como hoy serían las indemnizaciones por fallecimiento, donde nada, ejecuta la póliza y paga la indemnización. Bueno, ahora un poco, en mi opinión, los sí y los no de la ley. El primer no, para mí, es las licencias especiales. Hay un paquete de licencias que especialmente son por las de fallecimiento de un familiar que, a mi entender, tienen gusto a poco, ¿no? Y inclusive si yo las comparo, si yo estoy estudiando una carrera universitaria, la ley establece que yo me puedo tomar 2 días seguidos para estudiar. Ahora, si fallece un hermano, uno solo. Y eso, la verdad que me parece que no. Ahí sí está la oportunidad de recursos humanos para hacer una gestión un poco más blanda de esto y aplicable a la realidad, donde el fallecimiento por padre, el fallecimiento por hermano, inclusive el fallecimiento por hijo, es una locura que un empleado tenga 2 días por el fallecimiento de un hijo. Lo mismo con enfermedad de un hijo o la internación de un hijo. La ley no lo contempla y algunos convenios inclusive lo que dicen es que son una cierta cantidad de días pagos, que son 3 o 4 días pagos, y el resto de los días te podés tomar licencia, pero no son pagos. Y para una persona que vive de su sueldo es absolutamente prohibitivo, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí está la oportunidad de recursos humanos para hacer una gestión blanda, que entiendo que en la gran mayoría de los casos pasa. Lo que sí mejoró con respecto a la licencia, que también creo que lo único que hizo fue blanquear una realidad, es cómo repartir una licencia por maternidad. ¿Sí? Hasta acá la ley decía que era 50 y 50, antes del parto y después del parto, y ahora establece que pueden ser hasta 10 días antes del parto, puedes tomarte la licencia. El otro no, para mí también, pero un poco más conceptual, es que esta modernización no llegó a ser tal modernización. Entiendo que lo que hizo la ley fue, por un lado, blanquear algunas realidades, algunos formatos de relación que sí venían pasando, y por el otro, darle previsibilidad económica ante la ruptura de la relación al empleador. ¿Sí? Estas son las dos cosas que sí hizo la ley. Ahora, ¿qué me parece a mí que no se habló y que me parece que es lo trascendental? Es que en Argentina no existe la industria del juicio como tal. De hecho, tenemos la mitad de los empleados con alguna irregularidad en su contratación y no existen tantos juicios como personas están, sabemos, irregulares. Pero sí, esos juicios están enfocados en esto, en lo gris que hablábamos recién, en los grises de la legislación, que esta ley intenta cubrirlos, algunos por lo menos. Y el otro punto me parece importante, que es la falta de control. La falta de control, ¿qué significa? En Argentina el crisol de realidades de relaciones laborales es muy, muy amplio. Tenés empresas que están muy por encima de la ley respecto a beneficios y a derechos que tienen sus empleados, y tenés relaciones laborales que están 2 metros antes de la esclavitud. Entonces, en ese crisol es muy difícil generar una ley,
que regule todo eso. Entonces, para mí, la pata que falta acá es el control, es la auditoría de la empresa. Tengo 20 años en recursos humanos y jamás vino nadie a preguntarme cómo pago las horas extras o qué cantidad de empleados tengo en mi nómina para ver si son la realidad de los que están en la planta trabajando. Entonces, así como en una industria alimenticia hay una institución que se dedica a regular de que lo que vos decís que estás produciendo es lo que estás produciendo y lo que le decís que estás poniendo ese producto es lo que estás poniendo en ese producto, entiendo que en la relación laboral pasa lo mismo. Entonces, la gestión dura de la legislación es correcta y ayuda a gestionar cuando se rompe la relación laboral, pero Recursos Humanos tiene una gran oportunidad de hacer una gestión para ayudar a que esa relación laboral no se rompa y ser un poco de profesor del empleador para entender que cuanto mejor se gestionen estas cosas, más duradera es la relación laboral. Y hoy la antigüedad es uno de los valores más importantes para cualquier relación laboral y para cualquier empleador. Y si vos sos una persona de recursos humanos y la política de la empresa en donde trabajás entiende que son todos animales de tiro, ahí no es. Claramente ahí no es. Muchas gracias y nos vemos la próxima.